Hola niños, les saluda de nuevo señor Marixa. Oremos para nuestra lección de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor por esta ocasión en que podemos aprender del dominio propio. Ayúdanos por favor, muéstranos nuestro corazón y nuestra necesidad de tener dominio propio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Niños, quiero hablarles en esta ocasión del dominio propio. Y para empezar vamos a ver nuestros versículos para esta lección. El primero está en Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Miren lo que dice. El que guarda su boca, quiere decir el que tiene cuidado de las palabras que salen de su boca. A veces las personas se enojan mucho y pierden el control sobre lo que dicen. Y se enojan tanto que empiezan a decir palabras que ofenden y que hieren a otros. Y después están preocupados por lo que dijeron. Pero ya lo dijeron. Dios nos advierte y nos dice que tengamos cuidado con la lengua, con nuestras palabras que sale de nuestra boca. Debemos tener dominio propio sobre ello. Otro versículo para esta lección. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama cosas malas. Este está en Proverbios 15:28. Vamos a ver cómo Nehemías pensó para responder en una ocasión. Fíjense que llegaron muchas personas del pueblo. Ellas se sentían muy afligidas, muy preocupadas, porque la situación de ellos era muy difícil y muy triste. ¿Saben por qué? Sus propios hermanos judíos, los principales de la ciudad, quizá los que tenían más posesiones y dinero, no lo sé. Pero cuando la gente no tenía para pagar los impuestos que tenían que pagarle al rey, iban corriendo con ellos y les decía, préstame dinero. Y entonces sí, les prestaban dinero, pero tenían que pagar intereses. O ellos iban y les decían, no tenemos dinero para comer, por favor ayúdennos. Entonces empeñaban sus casas, empeñaban sus terrenos. Y entonces estaban quedando muy pobres, ya no tenían ni siquiera para comer. Hay quienes decían, hemos vendido a nuestros hijos y nuestras hijas como esclavos para poder comer. Cuando Nehemías empezó a escuchar eso, ¡ay! Empezó a enojarse mucho. Pero dice que oró y que empezó a pensar lo que iba a decirles. Y empezó diciéndoles, hermanos, ustedes no están haciendo bien con sus propios hermanos. ¿Cómo es posible que ustedes hagan todas estas cosas de lo que el pueblo se queja? No está bien. Ustedes no tienen temor de Dios. Niños, tener temor de Dios es algo muy importante en nuestras vidas, porque estamos conscientes de que Dios nos mira, nos oye, nos entiende desde lejos cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Debemos temer al Señor. Si hace falta temor de Dios en los corazones,
podemos pedírselo al Señor. Bueno, ¿saben qué pasó? Después que Nehemías los regañó, les habló muy enojado, pero no les dijo palabras que los hirieran, sino que les habló con la verdad y con firmeza. Entonces ellos agacharon la cabeza y dijeron: ay, es cierto lo que hemos hecho. De verdad que está muy mal lo que hemos hecho. Entonces Nehemías llamó a los sacerdotes para que vinieran con él y que ellos prometieran firmemente que iban a devolverle a sus hermanos sus casas y sus tierras. Y Nehemías les dijo: teman al Señor, devuélvanles sus propiedades a sus propios hermanos. ¿Por qué los hacen pasar esas tristezas y esas angustias? Así es que ellos lo hicieron y Dios se agradó de ellos. Nehemías no perdió el control de su lengua ni de su boca, sino que tuvo temor de Dios. Él les dijo, cuando llevaban a sus hermanos esclavos para venderlos a las otras naciones, nosotros, dijo Nehemías, de nuestro propio dinero compramos a nuestros hermanos para que fueran libres y pudieran regresar a Jerusalén. Así es que qué bueno que ustedes se han arrepentido. Ahora quiero que veamos otros ejemplos de personas que se enojan y no tienen control sobre sí mismas. Fíjense, estaba una vez David, cuando aún no era rey, su papá lo envió a ver cómo estaban sus hermanos. Sus hermanos estaban en el ejército y su papá quería saber cómo estaban. Entonces David se acercó y empezó a ver que había un gigante que gritaba y decía cosas feas. Él sabía que podía ganar. Este se llamaba Goliat, pero no vamos a hablar de él ahora. David se acercó y llegó donde estaba su hermano mayor, porque empezó a preguntar: David, ¿quién es este y por qué hace esto? Entonces cuando llegó con su hermano lo fue a encontrar muy enojado y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Has dejado a las pocas ovejas allá en el desierto. Y yo sé que has venido aquí para ver la batalla, para ver cómo nos golpean y nos matan. Y David le respondió: tranquilo, teniendo dominio propio sobre sus palabras. Y le dijo Eliab: ¿no es mero hablar lo que estás diciendo? Y se apartó de él para que el problema no se hiciera más grande. Eliab perdió control sobre sus palabras. Otro ejemplo, en una ocasión, el rey Saúl era rey de Israel cuando David era pequeño, era joven. Y Saúl se enojaba, de repente venía un espíritu malo y venía a atormentarlo. Y Saúl se ponía muy enojado. Entonces, en una ocasión, cuando David estaba en su casa tocando para él, porque la música que David tocaba tranquilizaba al rey Saúl, el rey agarró su lanza, que era una cosa así grande, con una punta, y se la lanzó a David. Y David logró hacerse a un lado. Y David salió huyendo de ahí. Saúl no tenía control sobre su enojo. En otra ocasión, Saúl volvió a enojarse tanto que perdió su dominio propio. Él no tenía dominio propio sobre su enojo.
y volvió a agarrar esa gran lanza y estuvo dispuesto a lanzársela a su propio hijo. ¿Saben por qué? Porque era amigo de David. Gracias a Dios, Jonatán se pudo hacer a un lado y se libró de la muerte. Niños, Dios quiere que tengamos control sobre nuestro carácter y sobre las palabras que decimos. Si hemos mentido, no tenemos control sobre el enojo, y cuando nos enojamos gritamos y decimos cosas feas que lastiman a los demás, debemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Oremos. Padre, quizás los niños se han enojado y han perdido el dominio propio y han usado palabras descontroladas que ofenden y lastiman a los demás. Ayúdalos a arrepentirse. Señor, perdónanos. Ayúdanos a tener control y dominio propio sobre nuestro enojo, porque está bien que nos enojemos, pero no está bien que perdamos el control. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, niños.